Minutos en la mañana y hay que seguir hablando de política, de candidaturas independientes específicamente. ¿Por qué? Porque ya está listo nuestro siguiente invitado que ya se presentó al Tribunal Electoral para decir yo quiero ser presidente. Don Francisco Carreira, amigo nuestro de aquí de este programa, quien en ocasiones nos ayuda a entender algunas cosas, acudió al Tribunal Electoral con un grupo de panameños y panameñas que le apoyan a solicitar los papeles o a introducir los papeles, no sé cuál de las dos cosas, para decir, levanto la mano y yo quiero ser. Don Francisco Paco Carreira, buenos días. Buenos días, profesor. Como siempre, un placer estar en el programa Flor Gonzalo. Honor para mí participar con ustedes. Francisco Carreira, en la vuelta anterior también lo intentó. Correcto. Quedé de quinto lugar. Fui el candidato al que más firmas le rechazó el Tribunal Electoral, a pesar de que el 80% de las firmas tenían huella, pero la incapacidad de manejar esa cantidad de firmas por personas con entrenamiento y debidamente capacitadas, pues en mi caso fui el que más víctimas tuvo, el que más firmas rechazó, 72%, pero bueno, eso ya pasó, profesor, eso fue en el 19. Ahora yo creo que tenemos un país más deteriorado que lo que teníamos en el 19. Nos vamos a encontrar en la elección del 24 con una situación mucho más trágica, mucho más tensa. Eso mismo le quería preguntar. Sí. Diferencias que ve Francisco Carreira entre 2019 y lo que viene 2024. Bueno, primero que todo, los partidos están partidos. Creo que tienen una crisis extraordinaria porque ya la política panameña partidista se maneja a través de clanes. Y yo creo que eso ha ocasionado un rechazo. Creo que la Asamblea, no hay necesidad siquiera de discutir el rechazo que tiene la Asamblea. El tema nuestro es si en la elección anterior logramos impulsar una campaña de no reelección y eso trajo como consecuencia que 56 diputados nuevos entraran en la Asamblea, muchos de los cuales terminaron en el lado oscuro de la fuerza por todas las prebendas y todas las situaciones que tienen los diputados allí. Y creo que eso, pues, en esta ocasión la campaña va a ser no reelijamos a ninguno. Ya hemos escuchado la posición de los diputados independientes, que ellos no van a la reelección, que eso pues creaba una situación delicada de pedir la no reelección, pero creo que ahora hay simplemente que barrer la Asamblea. Y yo sé que esto no es fácil, pero al mismo tiempo tenemos un país, profesor, desde Metetí hasta Puerto Armuelles, se lo he dicho, te lo digo, yo he visitado el país 2 veces, donde usted llega a problemas de agua, amén de problemas de basura. Las escuelas son un desastre. Ni siquiera tienen internet. La escuela Marcos Alarcón en Metetí, en nombre de uno de los maestros más consagrados de este país, resulta que no tiene internet, tiene salones de playground, no hay personal de soporte, el director y los profesores tienen que barrer y trapear la escuela. O sea, esa era la estrella de la educación. Yo creo que nosotros tenemos un país que para el 24 las situaciones no van a ser las mismas. Es por eso que creo que el movimiento de los independientes tiene mucho más opción y esa es realmente la meta que yo tengo de impulsar la elección de 40 diputados independientes, pero a nivel de todo el país, a nivel de todos los circuitos, mediante la campaña tradicional que usted y yo conocemos de ir a visitar a la gente, de llevar candidatos independientes de todas las facciones. Aquí yo no hago diferencia entre si uno viene de Vamos, el otro viene de otro lado. No, nosotros tenemos un movimiento que se llama Independientes y como tal tenemos que promoverlo. Esa es parte de la obligación que yo creo que tenemos que hacerlo. Yo tengo relación personal muy buena con otras personas que estarán aspirando a la candidatura presidencial en el momento en que se registren, que fue lo que ya yo hice el día lunes. Yo presenté mi candidatura al Tribunal Electoral. La idea de esto es, vamos a conversar, el movimiento independiente para ser efectivo tiene que lograr en la elección del 24 lo que fue imposible en la elección del 19. Los 3 candidatos no se podían siquiera sentar en la misma mesa, porque desafortunadamente hay muchos egos. Entonces, si aquí el problema es egos, y Paco Carreira quiere ser presidente y los demás también,
no vamos para ningún lado. Caemos en la trampa que la Asamblea nos ha puesto de tener 3 candidatos. Si vamos con uno solo, la historia puede cambiar. Y eso es parte de la obligación que tenemos que promover, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, a nivel de representantes. Porque al final las elecciones de los independientes es lo que quizás pudiera incluso seguir ayudando a los de partidos políticos, ¿no? Por supuesto, eso es parte del tema. Ahora tenemos nosotros hasta 31 de julio del próximo año lo que pudiéramos llamar elecciones primarias. Todos los independientes tenemos que ir a recoger firmas, no importa cómo te llames. Y a la hora de recoger firmas, eso es el procedimiento. Los 3 que más firmas tengan al final de julio del próximo año seremos los candidatos que aspiramos a los puestos de elección. ¿Qué ocurre de ahí en adelante? Lo que todo el mundo está tratando de arreglar desde hoy, alianzas. Profesor, el timing para eso es en agosto del próximo año, no ahora. Entonces no tiene ningún sentido para nosotros hablar de esto hasta que no veamos el resultado del apoyo popular. Que sabemos que hay un marcado apoyo, según sondeos y encuestas, estamos alrededor del 20% y cuidado que más, de simpatía a los independientes. Pero si no tenemos una oferta electoral organizada, nosotros no vamos para ningún lado. Tenemos que presentar a la gente que conozcan quiénes son sus candidatos y de verdad tenemos entonces una opción. Esa es la meta que como candidato yo tengo. Dentro de esa meta, a ver si lo capté, hace unos segundos atrás lo mencionó, pero quiero estar seguro. Esto significa que Francisco Carreira estaría presentando su propuesta, obviamente, de recoger firmas para luego materializar esa oferta electoral, y al mismo tiempo habrá candidatos a diputados en el resto del país en adhesión a esta probable campaña, a esta probable candidatura presidencial. Yo no diría, profesor, en adhesión a una campaña. ¿Por qué? Porque las firmas las tenemos que recoger individualmente. La propuesta mía es, vamos hoy a una comunidad, vamos a anunciar a la comunidad que vamos a estar ahí, pero no solamente yo como precandidato presidencial, sino el precandidato a alcalde, el precandidato a diputado o los candidatos a diputados, si es un circuito plurinominal, y candidato a representante. Darle a los electores la opción de que nos apoyen con la firma, porque hacer esto individualmente es una tarea demasiado grande. Por eso tenemos que tratar de hacer que la gente conozca qué es lo que de verdad vamos a hacer. Y en caso, inclusive hemos hablado con otros candidatos presidenciales de la responsabilidad que tenemos de ir a hacer campaña y recoger firmas juntos. Y esto parecerá, tú sabes, como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? El movimiento independiente tiene que darle al elector la oportunidad que escoja a sus candidatos. Eso es lo que es respaldo de firma. Entonces, no tiene ningún sentido que estemos actuando como adversarios cuando en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Individualmente ser candidatos o nos interesa el país como país? Y si no hacemos esto para salvar a Panamá, profesor, y desmontar la inmoralidad del fuero electoral y de la revocatoria de mandato y todas estas cosas que desafortunadamente salen de la Asamblea, nosotros vamos a tener un país nuevamente con un desastre más grande. En ese sentido, estoy captando que si Francisco Carreira logra las más, pues son mínimo, ahí acabamos de leer hace un momento las 32 firmas, 32,000 firmas. Obviamente hay que inscribir mucho más que eso. Y una vez lo logre, no va a tener ninguna aprensión de sentarse con sus pares independientes, o quizás hasta de partido, para buscar alianzas. Por supuesto, no buscar alianzas. El tema de nosotros es que los independientes no podemos ir con 3 candidatos. Ese es el tema. Y si intentamos hacerlo, lógicamente, ¿qué es dónde estamos cayendo? En la trampa de la división, que es lo que quieren los partidos. O sea, el voto independiente ha sido aceptado como una posibilidad de llegar al poder o llegar a los puestos públicos de elección. Pero al ser 3 candidatos, pues eso nos condiciona a nosotros si tenemos realmente la voluntad y la habilidad. Y yo lo he dicho con las personas que en su momento se van a registrar. Si mañana, por el beneficio de la candidatura, yo soy uno de los que tengo que desistir,
yo lo voy a hacer. Para mí más importante el país. Por eso es que la meta son los 40 diputados en la Asamblea. Esa es la prioridad. Panamá cambia cuando la Asamblea cambie, no cuando cambie un presidente que va a ser chantajeado en la misma forma que está haciendo hoy. Y yo lo he descrito, profesor, tal vez de una manera un poco drástica. Lo único que va a hacer un presidente con una asamblea como la que tenemos hoy es escoger el color del mantel en donde lo van a chantajear y lo van a extorsionar. Y ahí está el ejemplo. Licenciado, en este proceso de precandidatura independiente, ¿están ustedes haciendo un plan de gobierno para quizás poder resolver, en el caso de llegar a la presidencia de la República, todos los problemas que antes nos mencionó de agua, del problema de las escuelas, que es trágico, infinidad de situaciones, el tema de la basura, que ahorita tenemos la ciudad inundada en basura porque la autoridad de aseo obviamente no responde a todo lo que tiene que hacer como autoridad? La pregunta es, ¿ustedes ya tienen enfocados los problemas, que todos lo sabemos cuáles son? La pregunta es, ¿tendrían las soluciones para ellos? Porque es que todos llegan diciendo estos problemas, mire este problema, aquel problema, y cuando llegan a la silla presidencial, como que se les complica poder resolverlos. Bueno, digo, Flor, ya el Tribunal Electoral nos exige a nosotros presentar un programa de gobierno. Yo he presentado uno de 22 páginas y lo que me han pedido es que lo trate de reducir a 10. No decía esto ni la ley ni la nueva reglamentación para efectos de la publicación. Hay aparentemente un límite de 10 páginas, pues ahora lo vamos a tener que reducir, pero sí hay un programa y yo te puedo decir, por ejemplo, qué es lo que nosotros estamos promoviendo para crear empleos. Estamos promoviendo un programa de ponerle energía solar a todas las escuelas de Panamá. Tenemos que entrenar gente. Hay todo el financiamiento para el manejo de las energías limpias. Entonces, tenemos oportunidades realmente de hacer algo positivo. En adición a eso, la propuesta incluye darle a las juntas comunales, después que son reorganizadas por la descentralización, la responsabilidad de mantenimiento y reparación de las escuelas. El Ministerio de Educación jamás podrá reparar las 4.000 escuelas de Panamá. No lo hacen. Por eso es que tenemos los desastres que tenemos. Encima de eso, yo creo que aquí el ministerio más inoperante en este país se llama el MOP. Tú puedes escoger la ciudad que tú quieras y vas a caer en los huecos que tú quieras. Y te lo digo desde Metetí hasta Puerto Armuelles, porque lo he hecho. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que hay soluciones, ni aumentando presupuestos, ni creando más burocracia. Creo que esa responsabilidad también la debemos asignar con el presupuesto proporcional a las juntas comunales y que sean los representantes de corregimiento los que tengan esa responsabilidad. Genera empleo local en cada área y es simplemente algo nuevo. No se ha hecho antes y yo creo que eso es parte de la dinámica que tenemos que tener. No debe haber problema en tomar decisiones para cambiar lo que se está haciendo hasta ahora. En el tema del agua, todas las ciudades tienen agua. Mira, a mí me dio tristeza ir a Donoso, no hace mucho en Colón, y resulta que ellos están al lado del lago Gatún. Bien, podrían poner un tubo y una bomba y sacar agua, pero tú sabes, no tienen agua. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a la gente que no tiene agua? El IDAN está planificando, haciendo el pliego de cargo para una licitación de plantas de generación de agua de 80 millones de galones. Todo eso se gastaron $3.200.000 en consultoría para que nos dijeran lo que siempre hemos sabido. Producimos agua, pero se pierden los tubos, no la facturamos. O sea, eso, nos gastamos ese dinero. Y yo me pregunto, ¿no hubiéramos podido haber hecho 150 tanques de 20.000 galones y haberlos puesto en las barriadas que hoy ni siquiera tienen agua? Entonces yo creo que ahí es donde está la creatividad que tal vez nosotros hemos visto que hay una manera diferente de tener los resultados. Y eso es parte, mira, en el momento que quiera, ya cuando esté presentado para el tribunal, encantado de la vida, yo les mando una copia porque yo creo que aquí tenemos que hacer campaña de propuestas. Ya esto no es para seguir intentando exactamente lo mismo. Y creo que es parte, mira, en el tema de salud, Panamá tiene que unirse y crear un solo sistema de hospitales. Y también darle al ciudadano la oportunidad de que si tiene una emergencia, vaya al hospital más cercano, no importa si es público o privado.
y lo atiendan. ¿Por qué? Porque los costos de tener a alguien en un hospital público son mayores de lo que nos costaría en un hospital privado. Y no podemos seguir diseminando esta atención deficiente de que tienes que esperar 10 meses para una cita. No, eso no puede ser. Entonces, tenemos un Panamá que lo podemos cambiar y esa es la oportunidad realmente que queremos. Pero es que, como es que como dijo Flor hace un momento, don Francisco Carreira, es que además es un país chico el nuestro y los problemas los sabemos. Entonces sí, lamentablemente, y tengo que decir, lamentablemente los políticos tradicionales tratan de marearnos y no se han enterado que la sociedad ha evolucionado y que ahora tú accedes a la información con mucha más facilidad. Y fíjese algo tan, bueno, lo acaba de decir Francisco Carreira y lo hemos dicho aquí nosotros también, Flor, más de una vez, el tema de la reparación de las escuelas. Yo no creo que eso tenga mucho, no se requiera tan científicos de la NASA para buscar un problema, una solución a ese problema. No se requiere, pero llegan a los puestos y parece que eso no está en las prioridades. Pero lo otro es que también muchos esperanzan en el tema de la descentralización y ya vemos lo que ha pasado con la descentralización. O sea, si la descentralización hasta ahora hubiese funcionado, yo creo que no tendríamos todos los días quejas en diferentes comunidades quejándose por uno u otro motivo. La descentralización ahora sí ha servido para el alcalde, para el vicealcalde, para los representantes, porque entre ellos han jugado con las platas que les corresponden a esos pueblos, a sus comunidades, pero los problemas realmente no se han resuelto con la descentralización y muchos esperanzan con ese tema, señor Carreira. Mira, Flor, yo creo que nosotros tenemos que ser realistas. El programa de descentralización como concepto es brillante, pero la descentralización le quedó grande, al igual que el gobierno le ha quedado grande al PRD. Aquí hay una ineficiencia desde el día 1 y lo peor, el tema de COVID no es la causa de ningún problema, es la excusa que tiene el gobierno para no cumplir. ¿Por qué la descentralización no está trabajando? Porque no se ha ordenado, no se ha capacitado a la gente. Mientras esto sea una ayuda presupuestaria para que los representantes de corregimiento puedan tener cada uno un pick-up nuevo, eso es lo que la gente ve. Pero allá hay programas que se debieron haber creado con la capacitación adecuada que generen empleo local. Ese es el objetivo. Por eso es que yo te digo, esto hay que reordenarlo, esto hay que crear la capacidad de juntas comunales de actuar en conjunto dentro de un determinado distrito para resolver problemas, y yo creo que eso se puede hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Si no tenemos 40 diputados en la Asamblea, nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que para mí, desmontar todo esto y ordenar el país como debe ser, comienza por la Asamblea, no por la Presidencia. Y esa es parte de la misión que tenemos y lo que vamos a llevar. Te digo, y perdóname que te lo diga de esta manera, pero ustedes y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Donde me den un micrófono me van a tener que callar. Porque ese mensaje lo vamos a llevar nosotros a todo el país. Con los candidatos. Por los ciudadanos que tienen que hacer el cambio a la hora de elegir. Y este es realmente el objetivo. Y yo creo que llegando con 300,000 o 400,000 desempleados, depende a qué economista le creas, la situación que vamos a tener este país en el año 24 va a ser muy delicada. Amén del tema de la gasolina. Oye, han bajado el costo nada más al transporte colectivo y transporte selectivo. ¿Y nosotros los demás qué? Nosotros somos los que estamos subsidiando eso. Y el gobierno, mira, ha sido incapaz de decirle a los transportistas cómo van a regular el precio del pasaje. Ayer estaba yo entrevistando a algunas personas y me dice, pero mire, es que ahora bajaron el precio del combustible, pero el pasaje sigue igual de caro. ¿Qué solución estamos dando? Y a esto también yo quiero agregar otra porque es una inmoralidad grandísima. Nosotros tenemos bancos aquí a los cuales le dimos $1.000 millones de un fondo para garantizar que la banca pudiera tener problemas de liquidez y eso los evitara. Perfecto. 1.000 millones de nuestro dinero. ¿Qué hicieron a renglón seguido? Llevarse los call centers para países vecinos. Nosotros estamos exportando trabajo. Y alguien me va a decir a mí que es inmoral que un banco que tiene una licencia panameña, que tiene un fondo de $1.000 millones, tenga alguna justificación para tener un call center fuera de Panamá. Hemos perdido 2.500 puestos de trabajo así. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a tomar una decisión. Eso tienen que tenerlo en Panamá. Y si usted no quiere hacer negocios en Panamá,
y quiero exportar trabajo para su país, váyase para su país, tan sencillo como eso. Aquí queremos la gente que va a cumplir. Mira, en el caso de las compañías eléctricas, tú sabes que Azuero es una zona de desastre, el tema eléctrico. 8 veces se va la luz en un fin de semana. Yo llamo a la persona porque el lugar donde yo vivo es conocido como el Cesteadero. Y te digo, esa persona pasó páramo para que, primero, ¿cómo se escribía eso? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba cerca? Estaba hablando de un call center de las empresas eléctricas que no está en Panamá. Tú me vas a decir a mí que hay razón. Mira, solamente el capitalismo ese sin escrúpulos y salvaje que nos está guiando ahora es lo que justifica estas decisiones. Pero tú tienes que tener responsabilidad social con el país que te está dando la oportunidad de trabajar. Y hasta eso hemos perdido. Y quiero nada más cerrar esto con la mayor inmoralidad que hay. Como abogado, no solamente en Panamá, sino en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Cómo me siento yo y muchos de los colegas nuestros cuando aquí hubo que contratar una firma de abogados norteamericana por más de $1 millón para que nos asesorara o asesorara al gobierno a negociar con Panamá Port? ¿Tú crees que eso es? No hay justificación. Y encima, otro contrato a otra firma de abogados para que asesorara al gobierno a negociar con la minera. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos están dando aquí a nosotros? ¿Necesitamos abogados norteamericanos para esto? No, no los necesitamos. Pero lo que pasa es que tenemos un gobierno que tiene las prioridades al revés. Parece que estuviéramos creando fuentes de empleo en el extranjero. Y eso yo creo que tiene que tener una solución en el 24. No podemos seguir con candidato. Un país. Dígame Candidato. usted. Fíjese bien que yo escuchándolo, he escuchado toda la entrevista, muy interesante, por cierto, pero me llama la atención varias cosas que usted comentaba. Primero, un discurso nacionalista, que eso es respetable, puede ser compartido, ¿no? Yo no lo comparto, en una opinión muy personal. Pero usted habla de ese capitalismo salvaje. Yo quisiera preguntarle entonces su ideología política. O sea, ¿usted es de los que cree que el Estado hay que engrandecerlo? ¿Usted cree? No. Ok, entonces si usted critica el capitalismo salvaje, ¿cómo se define ideológicamente Paco Carreira? Paco Carreira es una persona que primero cree en Dios y creo que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida, y en segundo, soy de libre empresa. Y lo que necesita Panamá es libre empresa, no un Estado más grande, al contrario. Eso es lo que hay que acabar. ¿Pero por qué critica entonces el capitalismo? No critico el capitalismo. Critico ese capitalismo que solo es ganancias. ¿Por qué se exportan los trabajos de Panamá? ¿Por qué se ponen los call centers en otros países? Por ahorro de dinero. Entonces, yo tengo que aceptar que eso en razón de ganancias justifica. No lo justifica, Gonzalo, y nunca lo va a justificar. Porque nosotros no podemos nada más pensar con la caja registradora en la cabeza. Aquí hay responsabilidad social, sí la hay, pero tenemos que hacerla con el ejemplo. Y no es creando más instituciones. He oído que la planilla estatal está incrementándose en 5.000 empleos cada mes. O sea, esa es la manera que nosotros estamos resolviendo el problema de reactivación económica. Yo creo que no. Entonces, yo le quisiera preguntar, fíjese que hay un tema que hemos debatido aquí, es el tema de los ingresos estatales. Panamá cada vez se endeuda más a punta de subsidios. Panamá, el Estado, se endeuda más a punta de congelamientos y de reducción de ingresos. Y dicen algunos que tiene que haber una reforma fiscal o una reforma tributaria, de alguna otra forma como se quiere llevar. Y parte de esa reforma fiscal o tributaria va en una imposición a las personas más ricas a pagar más impuestos. ¿Usted estaría de acuerdo con esa política? Yo creo que Panamá tiene que hacer un reajuste en los impuestos. De eso a mí no me cabe la menor duda. Pero también, así como hacemos reajuste en impuestos, nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad productiva. Hace unos años fijamos nuestro mar territorial. Este país dejó de pescar, siendo nosotros un lugar estratégico, teniendo toda la infraestructura. Aquí dejamos la pesca industrial. Y hoy, ¿quiénes son los que pescan de manera industrial en las aguas panameñas? Los barcos indonesios, los barcos coreanos, los barcos japoneses, los barcos chinos y muchos otros países. Ellos son los que están pescando porque nosotros no hemos creado una infraestructura de producción. Entonces sí tenemos otras áreas donde yo creo que Panamá debe entrar y aumentar nuestra producción. Mira, en el caso de los bosques,
Aquí lo único que tú ves cuando vas a Darién son 6, 8 camiones cargando madera. Nosotros somos el segundo rubro de exportación de Panamá, es la madera. Eso es un delito. ¿Qué estamos haciendo con los bosques? Los bosques panameños, y hay un análisis sobre esto, son muy buenos produciendo plantas medicinales y plantas alimenticias. Nunca la hemos explotado. Ahí hay una oportunidad de darle trabajo a miles de personas haciendo cosas no tradicionales que están en los bosques. Simplemente tenemos que aprender cómo obtenerlas y cómo procesarlas. Entonces, no me digan a mí que no se puede crear oportunidades que hoy no las mantenemos. Y ahí están los retos. Entonces, te lo digo, mira, hace años Panamá era una potencia, igual que tu país era una potencia exportando productos del mar. Y simplemente eso se perdió. Y nosotros ni siquiera pudimos mantener la industria de la pesca panameña. Y te digo por qué. Porque la banca privada entró a manejar la industria camaronera. Si tú no haces eso con una banca de fomento que entienda las limitaciones, ¿por qué? Porque los países que te van a vender los barcos, sea Corea, sea China o sea Japón, solamente quieren que tú les pagues en pescado. Pero eso no es una garantía para un banco privado. Sí es una garantía para un banco de fomento. Entonces nosotros tenemos opciones que debemos analizar y debemos explotar. Por eso es que yo te digo, a este gobierno eso le quedó grande porque todo eso se sabe. Lo que pasa es que hay que tener una visión. Sí. Última pregunta de mi parte porque sé que se nos acaba el tiempo y no quiero que Melissa me ahorque. Usted dice, yo antes que nada soy creyente en Dios. Eso puede significar muchas cosas, así como el profesor lo ha dicho, Flor lo ha dicho. Paco Carreira como candidato presidencial y tal vez como presidente de la República, ¿estaría a favor del matrimonio igualitario? No. Y eso ya no es nada oculto, es un hecho público. Yo fui el coordinador del escrito que se presentó de oposición al tema del matrimonio igualitario por la forma como está nuestra Constitución. Un escrito que entró y recogió 142 firmas de abogados, primera vez en la historia de este país que 142 abogados nos ponemos de acuerdo en hacer algo, y ese escrito, pues, fui uno de los que participó con el profesor Bután y otra gente coordinando eso, y eso es un hecho público. No, pero la política es dinámica, profesor, ¿no? O sea, perdón, que la política es dinámica, señor Carreira y profesor. O sea, a lo mejor uno firmó y dijo, yo en aquel momento no estaba en contra, pero bueno, las épocas han cambiado, ¿no? Yo nada más digo eso, profesor Cabrera. Yo te digo, mira, yo creo que nosotros tenemos que entender qué problemas realmente están confrontando estos grupos. Y creo que en eso hay problemas económicos porque estas personas, mientras no tengan un vínculo, no pueden comprar una casa, ningún banco lo financia, no pueden comprar una póliza de seguro, porque si tú no tienes un vínculo, yo no puedo tener una póliza de seguro en tu vida, porque no hay una relación. Eso es un riesgo. Tampoco pueden aspirar a la pensión que se les puede dar por el tema del seguro social. Entonces aquí hay un problema que hay que corregir con una ley, no cambiando la Constitución, porque en realidad sí hay un problema práctico que hay que entenderlo. Y esto para mí no es realmente un tema de qué posición tú tengas. Hay que resolver un problema. Eso es otra cosa completamente diferente. Y a mí me ha tocado conversar y participar en foros en donde hay representantes de los LGBT. Pero así como tú tienes personas recalcitrantes en ambos lados, eso jamás van a resolver un problema. Nosotros tenemos que resolver este problema analizando cuál es la situación. Chile lo resolvió con un pacto de convivencia. En otros países lo han resuelto con una unión civil. Entonces ya es un tema. Sí hay una salida, sí hay una salida. ¿Podemos hacerlo? Para eso es la Asamblea. Esa es la idea de la Asamblea. Pero nosotros no tenemos que cambiar nuestra Constitución para eso. Bueno, entonces, interesante los planteamientos de Francisco Carreira. Creo que en este proceso de despegue veo que toca una serie de puntos que efectivamente hay un sector de la población que reacciona a ellos, a otros temas también que se han tocado, sobre todo este último, otro sector reacciona a ellos, y yo creo que de eso se trata,
que aquellos que aspiren a ser candidatos a presidente de la República, lo primero que tienen que poder probar es que tienen la visión de país. Otra cosa es que uno la comparta o no, pero que tienen una lectura clara del país por dónde va. Y el país no se reduce a Panamá centro. El país no se reduce al área metropolitana ni a las áreas urbanas. El país es un todo. Y yo sí sé de gente que aspira a ser candidato a presidente. Y el problema, y usted y yo lo sabemos, Francisco Carreira, no es nada más recorrer el país. Porque recorrerlo te agarra un carro y va y lo recorre. El problema es entender el país. Y eso no es fácil. Y para eso se requiere no solamente de preparación y de formación, sino se requiere también de capacidad de escuchar y de asimilar lo que la gente en los distintos puntos del territorio le va a decir. Así que bueno, buena suerte, don Francisco Carreira. Yo les agradezco la oportunidad y ahí les enviaré el tema del plan de gobierno, porque en realidad eso es lo que yo creo que la próxima etapa es discutir qué podemos nosotros resolver, y ese es el mensaje que queremos dar. Bueno. Así que les agradezco mucho de verdad su amabilidad, como siempre. Que tengan buen día y bendiciones. Igualmente, buena suerte. 8:51. No, Melissa.